Me desperté al amanecer, como casi todos los días desde que tengo memoria. La luz entraba tímida por la ventana de mi casa de ladrillo rojo, sencilla y antigua, en un rincón tranquilo de Oaxaca. El gallo del vecino cantaba fuerte desde el corral, y su voz se mezclaba con el repique de las campanas de la iglesia al fondo del valle. Era un sonido que me recordaba que, a pesar de los años, la vida en el pueblo seguía su curso, siempre igual, siempre distinta. Me levanté despacio, con la espalda un poco rígida, y fui a la cocina. Coloqué el café molido en la olla de barro que heredé de mi madre, y pronto el aroma fuerte del café tostado llenó toda la casa. El olor era tan intenso que parecía devolverme fuerzas. Serví la bebida en una taza blanca agrietada y salí al pequeño corredor de madera que da al patio. Me senté en mi silla de mimbre y mientras bebía sorbo a sorbo el café, observé cómo los niños del vecindario corrían descalzos hacia la escuela. Sus mochilas viejas colgaban de un solo hombro. Algunos reían, otros peleaban juguetonamente. Me hicieron pensar en Camila, mi hija, cuando tenía su edad. La veía correr igual, con 2 trenzas negras rebotando en su espalda y un libro apretado contra el pecho. A media mañana pasó Isabel Cruz por la calle. Llevaba un canasto con verduras frescas del mercado, tomates, chiles y un racimo de rábanos todavía con tierra en las raíces. Isabel se detuvo un momento frente a mi casa, como solía hacer. «Buenos días, don Rafael», me dijo con su sonrisa serena. «Hoy en la plaza habrá música. Dicen que los muchachos de la banda municipal ensayarán para la fiesta». Le devolví el saludo y hablamos un par de minutos. Isabel siempre tenía esa manera sencilla de hacerme sentir acompañado, aunque yo respondiera con pocas palabras. Me contó que en la tarde arreglarían los faroles en la plaza central y que seguramente habría tamales y atole caliente. Yo asentí y le deseé buen día mientras ella seguía su camino. Decidí caminar hasta el panteón. Llevaba un ramo de flores de cempasúchil que había comprado la tarde anterior. Llegué a la tumba de mi esposa, Grace Allen, y me arrodillé frente a la lápida. Coloqué las flores con cuidado y murmuré unas palabras casi sin voz. No sé si eran oraciones o simples recuerdos, pero en mi interior sentí que ella me escuchaba. Estuve allí un buen rato, en silencio, hasta que el sol empezó a calentarme la nuca. De regreso, pasé por la tiendita de don Manuel, un anciano que apenas podía caminar, pero que todavía atendía detrás del mostrador. Le compré un par de velas y platicamos unos minutos sobre el calor que se venía y sobre el equipo de béisbol local. Son conversaciones pequeñas, pero para mí significaban compañía. Al volver a casa, abrí el viejo álbum de fotos que guardo en el aparador. Las páginas están amarillentas, pero aún conservan el brillo de los recuerdos. Me detuve en una fotografía de Camila a los 8 años, con sus 2 trenzas y un vestido azul marino, abrazando un libro de francés que yo le había comprado con el dinero de mis clases extra. Recuerdo haber trabajado noches enteras para poder pagar ese libro, y verla feliz con él fue suficiente recompensa. Cerré el álbum con cuidado, acariciando la portada como si fuera un tesoro. Al mediodía preparé una comida sencilla: arroz, frijoles y un pedazo de queso fresco que Isabel me había dejado colgado en la puerta. Comí en silencio, escuchando el zumbido de las abejas que entraban por la ventana. Pensaba en cómo, a pesar de la sencillez de mis días, había siempre algo de dignidad en esas rutinas. Por la tarde tomé mi bicicleta vieja
esa que cruje cada vez que pedaleo, y fui al mercado central de Oaxaca. Compré mangos y plátanos para cuando Camila viniera el fin de semana. Los vendedores me saludaban por mi nombre. Algunos todavía me llaman maestro, porque fui profesor de la escuela primaria durante tantos años. Eso siempre me da un poco de orgullo. Al regresar, dejé la fruta sobre la mesa y me senté un momento en el corredor, escuchando el murmullo del pueblo, preparándose para la fiesta de la noche. Las luces comenzaron a encenderse en la plaza principal y yo decidí caminar hasta allá. El aire olía a maíz asado y a dulces de anís. Los músicos de mariachi afinaban guitarras y trompetas, y las notas sueltas llenaban la atmósfera con una alegría que contrastaba con mi calma silenciosa. Me quedé sentado en una banca de la plaza, viendo a las familias pasear, a los niños correr con globos de colores. Una pareja de jóvenes se tomó de la mano y me recordó otra vez a Camila, a la ilusión de verla vestida de novia en su gran día. Sentí un nudo en la garganta, pero lo oculté detrás de una sonrisa tenue. A veces uno se guarda las emociones para sí mismo, como un secreto. Ya de noche regresé a casa. Encendí la televisión vieja y apareció un reportaje sobre bodas lujosas en Cancún. Las cámaras mostraban hoteles frente al mar, banquetes con mesas cubiertas de manteles blancos, arreglos de flores importadas. Entre esas imágenes pensé en la boda de mi hija. Camila me había contado con entusiasmo que planeaba casarse allí, en un lugar parecido. Imaginé el momento de caminar con ella hacia el altar, con la brisa del mar en el rostro. Cerré los ojos y sonreí, aferrándome a esa ilusión. Apagué la televisión, me acomodé en la cama y apagué la lámpara. Afuera, los grillos cantaban y el viento movía suavemente las ramas de los árboles. Cerré los ojos con la esperanza de que pronto llegaría ese día en el que finalmente podría tomar la mano de mi hija y entregarla al hombre que había elegido. Con ese pensamiento me quedé dormido, en paz, sin imaginar lo que el destino tenía preparado. A la mañana siguiente decidí salir a caminar temprano. El aire todavía estaba fresco y el rocío cubría las hojas de maíz en los campos que rodean mi pueblo. Caminé despacio, respirando el olor de la tierra húmeda, y mis pasos me llevaron, casi sin pensarlo, hasta la escuela primaria, donde trabajé casi 40 años de mi vida. El edificio estaba pintado de un azul desgastado. Las ventanas mostraban cortinas descoloridas por el sol. Me quedé parado frente al portón de hierro, recordando todas las mañanas en las que crucé ese umbral con una sonrisa, cargando libros bajo el brazo. Un grupo de niños corría por el patio, y entre ellos reconocía un par de rostros familiares. No eran mis antiguos alumnos, claro, sino los hijos de quienes un día ocuparon esos mismos pupitres. Uno de ellos se me acercó y me saludó. «Buenos días, maestro Rafael», me dijo con entusiasmo. Detrás de él apareció su madre, que había sido mi alumna 20 años atrás. Llevaba de la mano a su hija pequeña. Me abrazó y me dijo: «Maestro, todavía guardo la libreta donde me corregía los acentos. Nunca me olvido de usted». Sentí un calor extraño en el pecho, una mezcla de nostalgia y orgullo. Esos pequeños reconocimientos son los que dan sentido a una vida entera de trabajo. Seguí caminando hasta la oficina del director. El actual director, un antiguo compañero, me recibió con un apretón de manos. Conversamos sobre los problemas de la escuela, la falta de maestros jóvenes, las aulas que necesitan reparación,
los niños que a veces llegan sin desayunar. Yo escuchaba en silencio, sabiendo que esas dificultades nunca desaparecen, solo cambian de forma. Al regresar a casa, todavía pensativo, abrí mi viejo baúl de madera que guardo en la esquina de la sala. Dentro había carpetas llenas de papeles amarillentos, solicitudes de beca, recibos de pago, copias de boletos de avión. Cada hoja era un pedazo de mi vida y de la vida de mi hija Camila. Tomé un sobre y lo abrí. Allí estaba el recibo del vuelo que la llevó a París cuando tenía apenas 17 años. Recordé perfectamente aquella tarde. Camila llegó a casa con los ojos enrojecidos, rogándome entre sollozos: «Papá, por favor, déjame ir a estudiar a Francia. Es mi oportunidad. No quiero quedarme aquí sin intentarlo». Yo la miré, conmovido y a la vez preocupado. Sabía lo difícil que sería sostenerla allá. Pero ver esa chispa de ilusión en sus ojos me partió el alma. No tuve corazón para negarle su sueño. Al día siguiente vendí un pequeño terreno que tenía en las afueras de Oaxaca. Con ese dinero pagué su matrícula del primer año y el pasaje de avión. Firmé los papeles de la venta con la mano temblorosa, sabiendo que estaba entregando no solo una propiedad, sino años de esfuerzo. Cuando Camila se fue, la casa quedó vacía. Recuerdo haber pasado noches enteras escribiendo artículos para una revista educativa, con la lámpara de petróleo iluminando apenas la mesa. Daba clases extras en la tarde y en la noche, corrigiendo cuadernos hasta que los ojos me ardían. Cada peso que ganaba lo convertía en un depósito internacional para que ella pudiera estudiar. Durante los veranos, mientras otros maestros descansaban, yo aceptaba revisar exámenes de toda la región. Eran pilas de hojas interminables, pero cada vez que recibía el pago, pensaba en Camila, abriendo un libro nuevo en París, y todo valía la pena. Un día recibí una llamada desesperada. La voz de mi hija temblaba al otro lado de la línea. «Papá, me robaron la cartera en el metro. No tengo dinero para la renta ni para comer». Sentí un nudo en la garganta. Colgué y salí de inmediato a pedir prestado. Toqué puertas de amigos, de vecinos. Algunos me dieron lo que podían, otros apenas unas monedas. Esa misma tarde envié el dinero. Pasé semanas pagando esa deuda, pero cuando ella me escribió agradeciéndome, supe que había hecho lo correcto. Hubo épocas en que mis propios bolsillos estaban vacíos. Recuerdo haberme quedado sin desayunar varios días, tomando solo café aguado por las mañanas, con tal de ahorrar unas monedas más. No lo decía a nadie, ni siquiera a Isabel, que a veces sospechaba algo y me dejaba queso fresco en la puerta. Yo fingía sorpresa, pero en el fondo agradecía en silencio. Las cartas de Camila eran mi mayor recompensa. Me contaba que había sacado buenas notas, que había ganado concursos de oratoria en francés, que había sido invitada a conferencias. Yo las leía una y otra vez, hasta que las palabras se quedaban grabadas en mi memoria. Cada logro suyo me hacía olvidar el cansancio, las noches sin dormir y el hambre disimulado. El día que se graduó fue uno de los más importantes de mi vida. No tenía dinero suficiente para viajar, así que pedí un préstamo y compré un traje nuevo. Era la primera vez que salía de México. Cuando la vi con la toga y el birrete, mis manos aplaudieron hasta dolerme. Yo, un simple maestro de Oaxaca, estaba sentado en una universidad europea, viendo a mi hija recibir su diploma. No podía pedir más. Después de eso, Camila regresó con títulos y con sueños más grandes.
Consiguió trabajo en un bufete internacional, viajaba entre ciudades, hablaba idiomas que yo apenas entendía. Yo la presentaba con orgullo en el pueblo, diciendo: «Camila es el futuro de la familia Herrera». Mis vecinos me escuchaban y asentían, sabiendo cuánto había luchado por ella. Cada vez que la veía vestida con sus trajes de oficina, elegante y segura, sentía que todo mi sacrificio había valido la pena. Hace poco, Camila me llamó con la voz emocionada. Me contó que se había comprometido con Jean-Luc Morel, un joven empresario francés. Al colgar, sentí que el pecho me estallaba de alegría. Preparé la casa, invité a los vecinos y abrí una botella de mezcal que había guardado por años para una ocasión especial. La gente brindó conmigo y yo repetía una y otra vez: «Mi hija se casará con un buen hombre y lo celebraremos a lo grande». A partir de ese día, empecé a organizar mis cuentas. Fui reuniendo mi pensión, mis ahorros, e incluso pedí un préstamo al banco. Todo sumaba casi 3 millones de pesos. No era fácil desprenderme de todo, pero lo hice sin dudar. Para mí, no había mayor felicidad que ver a Camila empezar su vida con seguridad y con amor. Una noche, después de cenar, invité a Isabel a sentarse conmigo en el corredor. El aire olía a tierra mojada porque había llovido. Le conté que ya estaba todo listo, que había reunido lo necesario. Le dije: «Al fin, Isabel, al fin podré ver el fruto de tantos años de sacrificio». Ella me miró en silencio, con sus ojos llenos de compasión, y me respondió suavemente: «Rafael, recuerda siempre mantener tu dignidad. El dinero es importante, sí, pero nunca permitas que el dinero pese más que el amor y el respeto». Guardé sus palabras en mi corazón. En ese momento no imaginaba lo mucho que resonarían en mí tiempo después. Una tarde calurosa de mayo, mientras el sol caía sobre los tejados de Oaxaca y el canto de las chicharras llenaba el aire, sonó mi teléfono. Era una videollamada de Camila. Me limpié las manos en el pantalón porque acababa de llegar del mercado y todavía traía el olor a fruta fresca y a polvo. Contesté y de repente la vi en la pantalla. Estaba en su oficina en Ciudad de México. Detrás de ella se alzaban estantes repletos de códigos legales y documentos encuadernados. Se la veía elegante, con su blusa de seda blanca y el cabello recogido en un moño impecable. Sus labios pintados de rojo se movían con entusiasmo. «¡Papá!», dijo casi sin respirar. «Jean-Luc y yo ya hemos decidido dónde será la boda». Yo me acomodé en la silla de la cocina, tratando de seguir su energía. Ella giró la cámara del teléfono y me mostró unas imágenes que su wedding planner le había enviado. Un diseño en 3D de un resort de 5 estrellas en Cancún. El mar turquesa, las sillas cubiertas de tela blanca, un arco de rosas rojas montado justo a la orilla de las olas. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de orgullo y vértigo. Ver aquello me hizo pensar que estaba ante un sueño que nunca había imaginado posible para mi hija. «¿Qué le parece, papá?», preguntó con los ojos brillando. «Todo tiene que ser perfecto, como lo exige la familia Morel. Ellos son muy estrictos con los detalles. Quieren que todo sea a la française». Yo asentí, aunque en mi interior sentí un ligero peso. Aún así, ver a Camila feliz era suficiente para mí. «Si es lo que deseas, hija, entonces es lo correcto», le respondí con voz suave. Ella sonrió satisfecha y enseguida cambió de tono. «Pero, papá,
Necesitamos hacer el primer pago ya. El resort exige un adelanto y también la música, el fotógrafo. No podemos perder las fechas. Me levanté y abrí mi viejo armario de madera. Saqué la libreta de ahorros que había preparado con tanto cuidado. Se la mostré a la cámara, como si ella pudiera sentir el peso de tantos años de sacrificio acumulados allí. Tengo casi 3 millones de pesos, Camila. Con eso bastará. Sus ojos se llenaron de alivio y me lanzó un beso con la mano a través de la pantalla. Al día siguiente madrugué. Monté en el autobús que va hasta el pueblo grande donde está la sucursal del banco. Llevaba conmigo la libreta de ahorros, envuelta en un pañuelo para que no se manchara de sudor. En el banco, el aire acondicionado me golpeó con un frío que no estoy acostumbrado a sentir. Una empleada con sonrisa profesional me atendió. ¿Cantidad a transferir, señor Herrera?, preguntó. 1.600.000 pesos, respondí con voz firme. Ella levantó las cejas, pero no hizo más preguntas. Firmé los papeles y observé cómo estampaba sellos en cada hoja. Al terminar, me entregó los comprobantes. Sentí el corazón más ligero, como si hubiera dado un paso irreversible hacia el futuro de mi hija. De regreso, pasé por el mercado y compré una botella especial de mezcal, de esas que se guardan para ocasiones únicas. Esa tarde, en mi casa, abrí la botella y serví un trago. El sabor fuerte me quemó la garganta, pero lo bebí con una sonrisa. Decidí compartirlo con Isabel. Crucé la calle y toqué a su puerta. Ella estaba desgranando maíz, con un rebozo en los hombros. Le ofrecí un vaso. «Es para celebrar», le dije. «Camila se casará en Cancún». Ella me miró largo rato, en silencio, y luego respondió con una media sonrisa. «Una boda lujosa dura un día, Rafael. Lo que importa es que la muchacha encuentre la felicidad». Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras bebíamos despacio. Esa misma noche llamé a mis viejos amigos del pueblo. Les conté que Camila se casaba en Cancún e incluso los invité a acompañarme si podían. Algunos se sorprendieron, otros aplaudieron mi buena suerte. Todos coincidían en lo mismo. Yo debía estar orgulloso. Y lo estaba. Al día siguiente, un mensajero golpeó la puerta. Me entregó un paquete grande, con el remitente de una tienda de la Ciudad de México. Lo abrí con cuidado y dentro encontré un traje azul marino, envuelto en papel fino. Había una nota, escrita deprisa con la letra de Camila. «Papá, este traje es perfecto para ti. Te verás elegante». Lo colgué frente al espejo y me lo probé. En los hombros me quedaba un poco flojo, pero al mirarme sentí que rejuvenecía 10 años. Sonreí al pensar que sería con ese traje con el que caminaría junto a mi hija hacia el altar. Esa noche me acosté temprano, pero el sueño tardó en llegar. Cerraba los ojos y veía el mar de Cancún, el arco de rosas, el murmullo de las olas. En mi mente sostenía la mano de Camila mientras la guiaba hacia su futuro. Mi corazón se llenaba de una ternura infinita. No podía imaginar que aquel traje, cuidadosamente colgado en mi armario, guardaría pronto un silencio tan doloroso. Pero en ese momento, en medio de la oscuridad, solo pensaba en la dicha de verla feliz. Aquella mañana desperté temprano, como siempre. El aire de Oaxaca estaba fresco y el sol empezaba a colarse entre las ramas del guayabo que crece frente a mi casa. Me serví una taza de café negro en la jarra de barro, la misma de siempre,
y salí al corredor de madera. El canto de los gallos aún resonaba a lo lejos, mezclado con las campanas de la iglesia que marcaban las 8. Me senté en mi silla preferida, una vieja de mimbre que cruje cada vez que me muevo, y observé cómo el vapor del café subía despacio. Esa paz cotidiana me daba seguridad, como si nada en el mundo pudiera alterarla. Pero de pronto mi teléfono vibró sobre la mesa. Era una notificación de correo electrónico. Al ver el nombre de Camila en la pantalla, sonreí. Pensé que me enviaba las fotos de las flores o el menú de la boda en Cancún. Con un gesto casi ansioso, abrí el mensaje. La primera línea me golpeó como un puñetazo en el pecho. Papá, lo siento, pero la familia Morel ha dejado muy claro. El corazón me dio un salto. Continué leyendo con la respiración entrecortada. No hablas francés, y ellos creen que no podrás comunicarte con los invitados. Temen que me hagas quedar en ridículo en mi gran día. Mis manos temblaron. Sentí que la taza de café se me resbalaba. La apoyé a medias sobre la mesa, y el líquido se derramó por el borde, manchando el mantel de cuadros azules. Aún así, seguí leyendo. Lo mejor es que te quedes en Oaxaca. Hemos preparado un enlace de transmisión en vivo para que puedas ver la ceremonia completa. Cada palabra era como una piedra que me caía encima. La última frase terminó de desgarrarme. Por supuesto, el pago de los gastos de la boda se mantiene como acordado. Necesito que realices la transferencia final. El silencio fue absoluto. Escuchaba a lo lejos los ladridos de un perro y las risas de unos niños corriendo en la calle, pero todo parecía venir de muy lejos, como si yo estuviera atrapado bajo el agua. Miré otra vez la pantalla, incrédulo. Tal vez había entendido mal, pensé. Tal vez mis ojos me engañaban. En ese momento vi a Isabel que volvía del mercado, con su canasta llena de verduras. La llamé con un gesto. «Isabel, ¿puedes leer esto?», le pedí, tendiéndole el teléfono. Ella lo tomó, ajustó sus lentes y leyó en silencio. Su ceño se frunció, y al terminar levantó la vista con un murmullo apenas audible. «Dios mío», me devolvió el aparato sin decir nada más. En sus ojos vi compasión, pero también impotencia. Yo me quedé inmóvil, mirando al vacío. Sentía que el aire me faltaba. Pensé en el traje azul que colgaba en el armario, recién enviado por mi hija, esperando el gran día. De repente, ese traje me pareció un objeto extraño, una burla cruel. Más tarde, desde el corredor, observé a los niños del barrio en la pequeña aula de idiomas. Reían mientras practicaban canciones en francés. Las maestras los animaban con palmas. Y yo, con el corazón hecho pedazos, comprendí la ironía más amarga. Aquel idioma que yo había alentado a Camila a estudiar, el idioma por el cual vendí mis tierras y trabajé hasta la extenuación, era ahora la excusa que usaba para apartarme de su vida. Al mediodía no tuve fuerzas para preparar comida. Apenas calenté una tortilla dura y la acompañé con un trozo de queso seco. El bocado se me quedó en la garganta, como si no quisiera pasar. Por la tarde, tomé mi bicicleta y fui al centro del pueblo. Quería distraerme entre la gente, en el bullicio de la plaza. Pero mientras más risas y voces escuchaba, más me sentía aislado. Veía a los jóvenes comprando globos, a las parejas tomando helados, a los ancianos charlando en las bancas, y yo, entre todos,
Era un hombre invisible, con un peso enorme en el pecho. Regresé a casa al anochecer. Encendí la televisión buscando ruido, cualquier cosa que rompiera mi silencio interior. Y entonces apareció un reportaje. Las bodas de la élite francesa. La elegancia que no admite imperfecciones. La voz del narrador era fría, distante, como confirmando las palabras de mi hija. Apagué el televisor de golpe. La casa entera quedó a oscuras. Solo la luz tenue del teléfono iluminaba la mesa, con la pantalla aún encendida, mostrando el correo que había cambiado mi vida. Me levanté, fui hasta el armario y abrí la puerta. Allí estaba el traje azul marino, impecable, esperando un día que nunca llegaría. Saqué también la libreta de ahorros, la puse junto al teléfono y los contemplé como si fueran testigos mudos de mi humillación. Me senté en la cama y pasé horas en silencio. No tenía lágrimas, no tenía palabras, solo un vacío profundo y un ruido sordo en mi pecho. Por primera vez en muchos años, no supe qué debía hacer. La noche cayó y seguí allí, mirando la penumbra de mi cuarto, con el eco de una sola pregunta repitiéndose en mi cabeza. ¿Cómo es posible que mi propia hija me negara un lugar en su felicidad? Al amanecer me desperté, como siempre, cuando el gallo del vecino anunció la llegada del día. Pero aquella mañana no encendí el fogón ni preparé el café. Me quedé sentado en silencio, mirando el patio vacío, las plantas húmedas por el rocío y la luz del sol filtrándose tímida entre las hojas. Sentía un hueco en el estómago, un cansancio distinto, como si todo mi cuerpo se negara a empezar la rutina. El traje azul marino seguía colgado en el armario. Me levanté despacio, lo toqué con la yema de los dedos. La tela estaba fría, casi hostil. Lo acaricié como quien acaricia una ilusión rota. Aún recuerdo la emoción con que me lo había probado, la sonrisa tonta frente al espejo. Ahora, en cambio, era como si ese pedazo de tela se burlara de mí, recordándome que nunca llegaría a usarlo para caminar al lado de mi hija. Decidí abrir el viejo álbum de fotos que guardo en la sala. En una de las páginas estaba Camila, con su toga y birrete de graduación en París. Yo había viajado hasta allá, vendiendo lo poco que me quedaba, para estar presente en ese momento. Recordé cómo aplaudí hasta que me dolieron las manos, orgulloso de ver a mi hija lograr lo que yo nunca pude. Esa imagen me devolvió un poco de fuerza, pero enseguida volvió a pesar la realidad. Esa misma hija me había cerrado la puerta en la cara. Sobre la mesa estaba impreso el correo electrónico. Lo abrí, lo doblé, lo volví a abrir, como si quisiera encontrar otra versión entre las arrugas del papel. Pero no, siempre aparecía la misma frase: «Papá, me harías quedar en ridículo». Esas palabras eran como cuchillos que se repetían una y otra vez en mi mente. De pronto llamaron a la puerta. Era el cartero, que me entregó un sobre de propaganda. Un restaurante local promocionaba banquetes de boda económicos. Lo miré apenas y lo tiré sin pensarlo en el bote de basura. Sentí un escalofrío. A mí me habían apartado de una boda lujosa en Cancún, y ahora me llegaba la invitación de un banquete humilde en mi propio pueblo. La vida parecía querer darme una lección que yo todavía no alcanzaba a comprender. Al mediodía decidí salir. Tomé unas frutas de mi huerto y caminé hasta la casa de Isabel. La encontré en la cocina, preparando tamales. El vapor de la olla llenaba el cuarto con el aroma a hojas de plátano
y carne especiada. Puse las frutas sobre la mesa y me senté. —¿Camila te ha llamado? —me preguntó ella en voz baja. Negué con la cabeza. No salieron palabras de mi boca. Isabel no insistió. Solo me sirvió un café y me miró con una mezcla de tristeza y solidaridad. Más tarde llevé una silla hasta la plaza del pueblo. Los niños ensayaban bailes para la fiesta patronal. Los tambores y trompetas llenaban el aire de energía. Yo los observaba en silencio, como un fantasma sentado en medio de la algarabía. Entonces se me acercó un matrimonio anciano, vecinos de toda la vida. —Rafael —me dijo el hombre—, este fin de semana nuestro hijo regresa de Estados Unidos. Se va a casar aquí, en la iglesia del pueblo. Será una ceremonia sencilla, pero con toda la familia. Los felicité con una sonrisa. Les deseé lo mejor. Pero en mi interior algo se quebraba. Para ellos, la felicidad estaba al alcance de la mano. Para mí, era un recuerdo que se me escapaba cada vez más. Al regresar a casa, me animé a abrir el viejo baúl de madera que guardo bajo la cama. Allí estaban los documentos que marcaron mi vida, los recibos de matrícula de Camila, las copias de las transferencias internacionales, los boletos de avión, incluso las cartas que ella me enviaba desde Francia, pidiéndome más ayuda. Saqué todo y lo ordené sobre la mesa, en una pila perfectamente alineada. Me quedé observando esos papeles durante largo rato. Cada hoja representaba un sacrificio, un pedazo de mi vida que había entregado sin pensarlo 2 veces. Y sin embargo, ahora me preguntaba, ¿de qué había servido todo? ¿Valía la pena tanto esfuerzo si lo único que recibía a cambio era desprecio? La tarde cayó lentamente. Decidí caminar hasta el río. El reflejo de las farolas temblaba en el agua y los grillos empezaban su canto nocturno. Me senté en una piedra y dejé que el sonido del agua me envolviera. Cerré los ojos y, por un momento, imaginé la voz de Grace, mi esposa. Ella solía decirme: «Rafael, nuestra hija debe aprender a valorar lo que tiene. No dejes que el amor la vuelva ingrata». Esa frase volvió a mi mente con fuerza, como si me hablara desde el más allá. El regreso a casa fue lento. Entré, cerré la puerta y busqué la libreta de ahorros. La puse sobre la mesa, al lado del correo de Camila. Me quedé mirándolos como si fueran 2 opciones irreconciliables: la memoria de todo lo que había sacrificado y la exigencia fría de seguir pagando una boda de la que yo estaba excluido. Esa noche apenas apagué la luz. Me senté frente a la mesa, con el corazón encogido y los ojos fijos en esos 2 objetos. El reloj avanzaba, el silencio se volvía más denso, y yo comprendí una verdad amarga. Si seguía enviando dinero, estaba alimentando la misma ingratitud que me había herido. No podía permitirlo. Por respeto a mí mismo, por respeto a Grace, debía poner un alto. Así me sorprendió la madrugada, con la determinación naciendo lentamente en mi pecho, mientras la vela del altar se consumía poco a poco, iluminando mis dudas y mi decisión. Me desperté antes de que cantaran los gallos. La casa estaba en silencio absoluto, apenas roto por el murmullo del viento que movía las hojas secas en el patio. No encendí la luz, solo me guié con la claridad tenue del amanecer. Abrí el armario y saqué el viejo morral de tela que había usado en tantos viajes de maestro. Puse dentro 2 mudas de ropa, un suéter gastado para el frío de la madrugada y una libreta donde suelo anotar recuerdos. Cerré la cremallera con manos firmes, aunque por dentro sentía un temblor que no podía controlar.
Antes de salir, miré una vez más el traje azul colgado en el armario. No lo toqué, no quise hacerlo. Cerré la puerta y caminé hacia la entrada. Giré la llave de la cerradura, escuché el clic metálico y por un instante me pesó el corazón. Esa casa era mi refugio y dejarla me hacía sentir desnudo. Monté en mi bicicleta y avancé por el camino de tierra hasta la estación de autobuses. El cielo aún estaba oscuro, con estrellas parpadeando. En la terminal había ya varias personas esperando. Campesinos cargando costales de maíz, mujeres con gallinas en jaulas de alambre, un anciano que abrazaba contra el pecho una bolsa de tela como si fuera su mayor tesoro. Todos teníamos un destino distinto, pero compartíamos la misma incertidumbre. Compré mi boleto para Guadalajara, salida a las 6 en punto. Subí al autobús y me acomodé en un asiento junto a la ventana. El motor arrancó con un rugido y el paisaje comenzó a deslizarse lentamente. Cerros cubiertos de neblina, parcelas de maíz y maguey, casas humildes desperdigadas. El vaivén del autobús me recordó tantos viajes de juventud, cuando iba de pueblo en pueblo dando clases. A mitad del camino hicimos una parada en una estación polvorienta. Bajé a estirar las piernas. Había un puesto improvisado donde vendían pan dulce y café aguado en vasos de unicel. Compré un bolillo relleno de frijoles y un café tibio. Comí de pie, rodeado de humo de camiones y olor a gasolina. Cada bocado sabía a prisa, a tránsito, a despedida. De vuelta en el autobús, apoyé la frente contra la ventana. El vidrio estaba frío y me hacía sentir más despierto. Cerré los ojos un momento y pensé en Camila. ¿Qué estaría haciendo en ese preciso instante? Tal vez reunida con Jean-Luc, planeando cada detalle de la boda, sin imaginar lo que yo estaba a punto de hacer. Cuando llegamos a Guadalajara, el bullicio me golpeó de lleno. Las avenidas repletas de autobuses, los vendedores ambulantes gritando sus ofertas, el sonido de claxones y motores, todo me pareció un mundo distinto al silencio de Oaxaca. Caminé despacio, tratando de orientarme. Finalmente llegué al edificio del banco, alto, con puertas de vidrio que se abrían automáticamente. Entré al vestíbulo y sentí el aire acondicionado como un golpe de otro mundo. Todo estaba pulcro, pisos brillantes, paredes de mármol, empleados vestidos con trajes impecables. Yo, con mi morral viejo y mis zapatos polvorientos, me sentí fuera de lugar. Una empleada me reconoció enseguida. «Buenos días, señor Herrera», me saludó con cortesía. «¿En qué puedo ayudarlo hoy?». Tragué saliva y caminé hasta su escritorio. Me senté con cuidado, saqué mi libreta de ahorros y la puse frente a ella. Mis dedos temblaban ligeramente. «Quiero cancelar la garantía de la boda en Cancún», dije, pronunciando cada palabra con calma, aunque el corazón me retumbaba en el pecho. La joven me miró sorprendida. «¿Estás seguro? Es un monto considerable. Casi 1.400.000 pesos». La miré fijamente a los ojos y asentí. «Estoy absolutamente seguro». Ella dudó unos segundos. Luego empezó a revisar los documentos en su computadora. Imprimió varios papeles y los colocó delante de mí. «Necesito su firma en estas 3 copias», me indicó. Tomé la pluma. Al principio la mano me temblaba. La tinta se corrió en la primera letra. Respiré hondo, apreté más fuerte y terminé la firma. La segunda fue más firme. En la tercera, al estampar mi nombre, sentí que algo se liberaba en mi interior. Era como soltar un peso que me había aplastado por semanas.
La empleada recogió los documentos y me entregó un sobre con la constancia oficial. A partir de este momento, señor Herrera, todas las obligaciones quedan canceladas. Me incliné hacia ella con gratitud. Gracias. Guardé el sobre en mi morral. Me levanté y salí del banco. Afuera, el sol ya estaba en lo alto y la ciudad hervía de ruido y movimiento. Mis pasos me llevaron a un pequeño local de comida. El aroma a pozole recién preparado me atrapó. Entré, me senté en una mesa de madera y pedí un plato grande. Cuando llegó, el vapor del caldo de maíz y chile verde me acarició el rostro. Di la primera cucharada y sentí que volvía a la vida. A mi lado, en otra mesa, una pareja joven discutía sobre flores y música para su boda. Reían, se tomaban de las manos, soñaban en voz alta. Yo los escuchaba en silencio. Sentí un nudo en la garganta, una punzada de tristeza, pero también la serenidad de saber que había hecho lo correcto. Terminada la comida, caminé hasta la terminal y tomé el autobús de regreso a Oaxaca. Me senté junto a la ventana otra vez. Esta vez, el viaje se me hizo más ligero. Los paisajes de montañas y nubes blancas parecían diferentes, como si me ofrecieran un consuelo silencioso. El aire fresco que entraba por la rendija me acariciaba el rostro, y por primera vez en mucho tiempo pude respirar hondo sin sentirme atado. Al caer la tarde llegué a casa. El silencio del pueblo me recibió como un abrazo. Entré, dejé el morral en una silla y abrí el sobre del banco. Coloqué la constancia sobre la mesa, junto a la foto de Grace. La vela del altar aún estaba encendida, y la luz titilante iluminaba el rostro sereno de mi esposa. Me acerqué y susurré: Grace, hice lo que debía hacer. Apagué la vela con un soplo. Dejé que la oscuridad llenara la habitación. Afuera los grillos cantaban, y en ese canto encontré una paz extraña, mezcla de dolor y alivio. Cerré los ojos, sabiendo que el camino que había elegido no tenía marcha atrás. Era lunes por la mañana, y yo estaba en el corredor de mi casa, leyendo un periódico arrugado que me había prestado Isabel el día anterior. El sol caía oblicuo sobre las tejas, y el aire todavía olía a humedad de la lluvia nocturna. A lo lejos, escuché el sonido familiar de la campana del vendedor de tamales, arrastrando su carrito por la calle polvorienta. Esa rutina sencilla me devolvía cierta calma, como si todo siguiera igual. De pronto, mi celular vibró sobre la mesa. El número que aparecía en la pantalla era desconocido, de Ciudad de México. Contesté con un ¿bueno? Una voz formal, de esas que hablan con prisa y cortesía a la vez, se presentó como empleado del resort en Cancún. Señor Herrera, dijo con tono serio, llamamos para recordarle que el pago final de la boda aún no ha sido recibido. Respiré hondo, manteniendo la voz lo más tranquila posible. Ya no existe ninguna garantía a mi nombre. Cualquier asunto relacionado, por favor, diríjanse directamente a la señorita Camila Herrera. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego, el hombre carraspeó y respondió: ¿Está seguro, señor? Según nuestros registros. Estoy completamente seguro, interrumpí. Ella firmó los contratos, no yo. Colgué sin dar más explicaciones. El periódico seguía abierto frente a mí, pero las letras parecían moverse. Me quedé observando el borde de la taza de café vacía, sintiendo un peso extraño en el pecho. Al mediodía, el teléfono volvió a sonar.
Esta vez era una mujer con voz nerviosa, identificándose como representante de una compañía de flores. Hablaba rápido, mezclando enojo y preocupación. Necesitamos la confirmación del pago. Sin él, no podremos enviar los arreglos. ¿Comprende el problema que esto significa para el evento? Repetí la misma frase con calma. Hable con Camila. Ella es quien contrató sus servicios. La mujer resopló y colgó. No pasó mucho tiempo antes de recibir otra llamada, esta vez de un fotógrafo que venía desde Guadalajara. Su tono fue aún más hostil. Señor Herrera, invertimos dinero en reservaciones y equipo. Si no cumplen, habrá consecuencias legales. Cerré los ojos, contuve el aliento y respondí lo mismo. El contrato no está a mi nombre. Contacte directamente con Camila. Sentí que mis palabras eran piedras que iba soltando una por una. Con cada llamada que rechazaba, con cada negativa que repetía, algo dentro de mí se desgarraba y al mismo tiempo se liberaba. Por la tarde decidí salir. Caminé hasta la plaza central. Los vecinos levantaban un arco con flores de papel para el festival del pueblo. Los niños corrían con tambores pequeños. Los músicos de la banda afinaban trompetas y clarinetes. El sonido de las notas desordenadas llenaba el aire con alegría. Yo me quedé quieto, mirando aquel bullicio. En contraste, imaginaba a Cancún envuelto en gritos, proveedores furiosos, correos urgentes, llamadas desesperadas, dos mundos opuestos, la calma humilde de Oaxaca y el caos lujoso de la costa. Al caer la noche, de nuevo el teléfono vibró. Esta vez era Camila en videollamada. Su rostro apareció en la pantalla, enrojecido, con los ojos desorbitados. Detrás de ella se veía una oficina iluminada con lámparas blancas. «¡Papá!», exclamó casi gritando. «¿Qué está pasando? El resort dice que no recibieron el pago. Dime que es un error». Me acomodé en la mesa de la cocina. La luz amarilla de un foco colgante iluminaba apenas la pared descascarada. Miré la pantalla y hablé despacio. «No es un error. Cancelé la garantía. ¿Cómo pudiste hacer eso?» Su voz era un jadeo entrecortado. «Necesito que transfieras ese dinero ya mismo. Tú me excluiste de tu boda, Camila», le respondí con voz firme. Yo solo completé lo que me correspondía. Retirarme del todo. Hubo un silencio pesado. Ella parpadeó varias veces, como si no creyera lo que oía. Finalmente, con un movimiento brusco, colgó. La pantalla quedó negra. Me quedé sentado en la penumbra, escuchando los grillos del patio y el golpeteo de las ramas contra el techo. Sentía una mezcla extraña. Una parte de mí se hundía de dolor. Otra se sentía más ligera, como si por fin hubiera recuperado un pedazo de dignidad. A la mañana siguiente, mientras desayunaba una tortilla fría con frijoles, recibí la llamada de un viejo colega en Ciudad de México. Me habló con tono confidencial. «Rafael, ¿ya viste las noticias? En redes están hablando del escándalo Cancún». Proveedores molestos publicaron que la familia de la novia no pagó. Todo el mundo comenta. Colgué y me quedé en silencio. No encendí la televisión. No quería ver el espectáculo, pero ya sabía que la tormenta había comenzado. Esa tarde fui al río con un par de amigos de la infancia. Llevamos cañas de pescar y nos sentamos en silencio, observando el agua.
Ellos hablaban entre murmullos sobre el rumor que corría, que una boda de lujo había colapsado. «¿Será cierto que era la boda de tu hija?», preguntó uno con cautela. Yo sonreí sin decir palabra. Tiré la cuerda al agua y vi cómo las ondas se extendían. No necesitaba explicar nada. El cielo empezó a nublarse y una llovizna ligera cayó sobre nosotros. El olor a tierra mojada llenó el ambiente. Esa noche, ya en mi cama, escuché la lluvia golpear con fuerza las láminas del techo. El sonido era constante, profundo, como un tambor lejano. Me quedé mirando la oscuridad y pensé, si aquí llueve así, en Cancún debe estar cayendo una tormenta mucho peor. Y supe con certeza que al día siguiente el verdadero huracán estallaría sobre la vida de mi hija. 2 días después de aquella llamada de Camila, amaneció con un viento seco que arrastraba polvo por el patio. Yo estaba barriendo las hojas que caían del naranjo cuando escuché los pasos apresurados de Isabel. Llegó casi corriendo, con el rostro encendido y el celular en la mano. «Rafael, mira esto», me dijo, agitando la pantalla frente a mis ojos. Tomé el teléfono con cautela. En letras grandes se leía: «La boda en Cancún de la abogada mexicana Camila Herrera y el empresario francés Jean-Luc Morel, cancelada en el último minuto por falta de pago». Leí el titular una y otra vez. Debajo, el artículo mencionaba nombres, incluía fotografías de Camila en conferencias, incluso señalaba que los proveedores habían estallado públicamente en redes sociales. El apellido Herrera estaba ahí, expuesto a la burla del mundo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No pasó mucho antes de que sonara mi propio teléfono. Contesté con la voz seca. Era Camila. Al principio solo escuché su respiración entrecortada. «Papá», balbuceó. Todo se vino abajo. El resort canceló. El mariachi ya no vendrá. El fotógrafo también nos dejó. Me quedé en silencio unos segundos. Luego pregunté con calma: «¿Y Jean-Luc? ¿Qué dice él?». Hubo un silencio largo. Pude imaginar su rostro al otro lado, luchando por contenerse. Finalmente rompió en llanto. La familia Morel convocó una reunión. Dijeron que los Herrera no somos de fiar. Han decidido que la boda no puede continuar. El palo de la escoba se me resbaló en la mano. Apreté con fuerza hasta que los nudillos me dolieron. El viento levantaba hojas secas y papeles por el patio, y yo los miraba volar, igual que veía volar el futuro de mi hija. Al mediodía fui a comer al pequeño fonda cerca del mercado. Me senté en mi mesa habitual, la más cercana a la radio. El locutor hablaba justo del escándalo. Una boda millonaria interrumpida, familias enfrentadas, una novia mexicana en el centro de la tormenta. La gente murmuraba en cada mesa. Un hombre a mi lado, con sombrero de palma, negó con la cabeza mientras sorbía su sopa. Los Morel son conocidos por su rigidez. Si ellos dicen que no, no hay nada que hacer. Cada palabra me atravesaba como cuchillo, pero no respondí. Pedí un caldo de pollo. Lo comí despacio, escuchando el murmullo a mi alrededor. Cada cucharada era pesada, como si tragara piedras. Por la tarde, mi teléfono vibró sin descanso. Camila enviaba mensajes uno tras otro. «Papá, lo siento. Por favor, habla con ellos. Explícales que todo se resolverá, que fue un malentendido». Miré la pantalla,
Leí cada súplica, pero no contesté. No tenía más explicaciones que dar. Necesitaba silencio. Caminé hasta la iglesia del pueblo. Entré por la puerta lateral y me senté en la última banca. El coro ensayaba cantos para la misa del domingo, y el órgano llenaba el aire con un sonido solemne. Miré hacia el altar, las velas encendidas, las flores sencillas. Me sentí pequeño, pero también protegido en esa calma que el mundo exterior no me ofrecía. Cuando salí, el sol ya se estaba ocultando. El cielo era de un naranja intenso que pronto se tornó violeta. Caminé de regreso a casa sin prisa, escuchando mis pasos sobre las piedras. Al caer la noche, sonó de nuevo el teléfono. Esta vez contesté. En la pantalla apareció Camila. Sus ojos estaban hinchados, el maquillaje corrido. Su voz era un hilo apenas audible. Jean-Luc me devolvió el anillo. Ni siquiera me miró a la cara. Lo mandó con su asistente. Se llevó las manos al rostro y sollozó. Yo permanecí en silencio, con la mirada fija en la llama vacilante de una vela sobre el altar que tengo en casa. «Papá, por favor, dime algo», suplicó. Yo suspiré profundo. No encontré palabras que pudieran aliviarla sin traicionar lo que sentía. El silencio se extendió hasta que ella colgó. La pantalla se apagó, y con ella se apagó también la ilusión que quedaba de aquel matrimonio. Unos minutos después golpearon a la puerta. Era Isabel, con un pañuelo cubriendo los hombros y una charola de pan dulce en las manos. Entró sin preguntar y los colocó sobre la mesa. «Rafael», me dijo con voz serena, «la muchacha va a tener que aprender de esto. No cargues tú con esa culpa», asentí con la cabeza. Tomé uno de los panes y lo puse sobre un plato, aunque no tenía hambre. Isabel me acarició el brazo y luego se marchó, dejándome otra vez a solas con mis pensamientos. Me acerqué a la ventana y la abrí. Afuera, la calle estaba desierta. El viento nocturno soplaba fuerte, arrastrando papeles viejos y hojas secas, como si la vida misma se llevara todo lo que ya no servía. Apoyé la frente contra el marco de madera y pensé en Camila, sola en su departamento de Ciudad de México, con un anillo devuelto y un apellido manchado. La vela seguía titilando junto a la foto de Grace. Me senté frente a ella y murmuré: «Tal vez este sea el precio de la lección que nuestra hija necesitaba». El viento silbaba en las rendijas de la puerta, y yo, en medio de la penumbra, comprendí que la historia que había comenzado con tanto orgullo se había convertido en la más dura de las pruebas para nuestro apellido. Aquella mañana el cielo estaba despejado, pero el aire traía consigo un frío extraño, como de presagio. Yo barría el patio, recogiendo las hojas secas que el viento había arrastrado desde el huerto. El chirrido de la escoba contra el suelo de cemento era el único sonido, hasta que unos golpes urgentes en la puerta me hicieron detenerme. Dejé la escoba apoyada en la pared y abrí. Allí estaba Camila. Me quedé paralizado. Su aspecto no tenía nada que ver con la mujer elegante y segura que yo conocía. El cabello lo llevaba revuelto, con mechones pegados a la frente, los ojos hundidos, rodeados de ojeras oscuras, y el vestido de oficina arrugado, como si hubiera dormido con él. «Papá», dijo apenas entrando con la voz quebrada, «necesito que hables con la familia Morel. Solo una palabra tuya puede salvarme». Cerré la puerta sin responder. La guié hasta la sala y nos sentamos.
Ella tomó un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que el líquido vibraba dentro. Yo la miraba en silencio, sin atreverme a pronunciar palabra. Mi corazón dolía al verla así, pero mi mente recordaba cada herida reciente. El silencio se volvió tan espeso que la vecina Isabel, que pasaba frente a la casa, se asomó alarmada por los golpes de voz entrecortada. Entró sin esperar invitación. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó, con el delantal aún manchado de masa. Camila se levantó de golpe, como si hubiera encontrado un salvavidas. Se aferró a las manos de Isabel con desesperación. «Tía, por favor, hable usted con él. Convénzalo. Él no quiere escucharme, y sin él estoy perdida». Isabel me miró, luego a Camila. Se sentó despacio, soltó un suspiro largo y dijo con un tono que heló la sala: «Camila, tú no tienes idea de lo que tu padre ha hecho por ti». Camila la miró confundida, como una niña sorprendida en falta. Isabel continuó, con voz firme pero quebrada por la emoción: «¿Recuerdas cuando te fuiste a París? Fue tu padre quien vendió la última parcela que tenía junto al río. Con ese dinero pagó tu boleto y la primera matrícula. Nunca te lo dijo, pero todos en el pueblo lo supimos». Camila abrió la boca, pero no salió palabra. Yo quise interrumpir, mover la cabeza, pero Isabel me detuvo con un gesto de la mano. «Y cuando te robaron el bolso en Francia, ¿sabes de dónde salió el dinero que recibiste al día siguiente? Tu padre pidió prestado en cada esquina, cargó con deudas durante meses, solo para que tú no pasaras hambre». La voz de Isabel se quebró. Se llevó la mano al pecho, pero siguió hablando. «Hubo noches en que él no cenó para poder mandarte unos euros más. Nosotros lo veíamos tomar solo café aguado durante días. Nunca se quejó, nunca dijo nada, porque creía en ti». Camila se desplomó en la silla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me miró con incredulidad, como si de repente hubiera descubierto a un extraño. Yo bajé la vista. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza y cansancio. No quería que esas verdades salieran de mi boca, porque nunca había esperado agradecimientos. Pero escucharlas de Isabel me hacía revivir cada sacrificio como una herida fresca. Camila extendió la mano buscando la mía. «Papá, yo nunca supe. Pensé que era tu pensión, tu sueldo. Creí que...». Su voz se quebró del todo. Yo no respondí. Me levanté y caminé hacia la puerta. Abrí de par en par y dejé que el aire frío de la mañana entrara. Afuera, un grupo de gorriones levantó vuelo desde el tejado, sus alas batiendo con fuerza, dejando tras de sí un silencio profundo. Isabel se levantó también, pero no me siguió. Solo dijo, mirándome fijo: «Rafael, ya era hora de que ella supiera la verdad. Tú has callado demasiado». Me apoyé en el marco de la puerta. Sentí los ojos húmedos, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Camila se levantó tambaleante y me siguió hasta la entrada. Su llanto era tan sincero como desesperado. «Papá, perdóname. Yo nunca lo imaginé. Siempre pensé que todo era más fácil, que tú tenías ahorros. Nunca me di cuenta de lo que costaba, de lo que tú entregabas por mí». Apreté los labios. Quise decirle que estaba bien, que no importaba, pero la herida era demasiado reciente. No podía mentir. Me giré lentamente, entré en la casa y cerré la puerta detrás de mí. La madera crujió al encajarse
y el golpe seco resonó en toda la sala, dejándola a ella afuera, sola, con sus lágrimas. Desde adentro escuché su sollozo ahogado, el arrastre de sus pasos alejándose. No la seguí, no abrí. Solo me quedé apoyado contra la puerta cerrada, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, comprendí que la verdad había salido a la luz. Y aunque dolía como una herida abierta, también era necesaria. Unos días después, el cielo de Oaxaca se oscureció como si quisiera tragarse al pueblo entero. Lluvia intensa golpeaba los techos de lámina, formaba riachuelos que corrían por las calles de tierra, arrastrando hojas y barro. El mercado central estaba desierto. Los toldos de plástico colgaban pesados por el agua acumulada, y los pocos vendedores que resistían se refugiaban bajo paraguas improvisados. Desde mi ventana podía ver cómo el mundo se volvía gris bajo la tormenta. Esa tarde yo ordenaba mis viejos cuadernos de maestro. Había pilas de libretas con anotaciones de clase, listas de alumnos, cartas de agradecimiento que me habían dado a lo largo de casi 40 años de servicio. El olor a papel húmedo llenaba la habitación, cuando de pronto escuché los golpes en la puerta. No eran tímidos ni amables, sino urgentes, como quien llama con el alma al borde del abismo. Abrí. Allí estaba Camila. La lluvia le había empapado el vestido hasta hacerlo pegarse a su cuerpo. Los zapatos de tacón estaban cubiertos de barro, y el maquillaje corrido le manchaba el rostro como si fueran cicatrices de lágrimas pasadas. Se abrazaba a sí misma, tiritando. «¡Papá!», dijo, y su voz se quebró. Luego cayó de rodillas en el umbral, sin importarle el charco que se formaba alrededor. «Por favor, sálvame esta vez. Lo he perdido todo». Me apresuré a levantarla. Su piel estaba helada. La llevé a la sala y la senté en la vieja silla de madera junto a la mesa. Le puse una toalla sobre los hombros y calenté agua en la estufa. Mientras hervía, el sonido del agua en ebullición se mezclaba con el repiqueteo constante de la lluvia en el techo. Le serví una taza de té con canela. La puse entre sus manos temblorosas. El vapor subió, empañando el aire. Camila me miró, con los ojos rojos e hinchados. Sus dedos se aferraban a la taza, como quien se agarra a la última tabla en medio del mar. «No tengo a Jean-Luc», susurró. «Me dejó. La familia Morel me cerró la puerta. Perdí mi puesto en el bufete. Dicen que el escándalo de Cancún manchó mi nombre. No queda nada». Yo permanecí de pie, mirándola desde el otro lado de la mesa. Cada palabra suya me atravesaba, pero me mantuve firme. Ella extendió la mano, tomó la mía con desesperación. «Pero aún me quedas tú, papá, solo tú. No me abandones ahora». Sentí un estremecimiento recorrerme, una mezcla de ternura y dolor. Durante años había soñado con escucharla reconocerme como su sostén, pero ahora esas palabras llegaban cargadas de ruina, no de gratitud. Respiré hondo, miré directo a sus ojos y hablé despacio, con claridad. «Camila, esto no es un castigo, es la consecuencia de tus decisiones. Cuando decidiste dejarme fuera de tu boda, aceptaste que mi presencia, mi dignidad, valían menos que las apariencias. Eso tiene un precio». Ella soltó un grito ahogado, tapándose la cara con las manos. El llanto brotó incontenible. Lágrimas y agua de lluvia se mezclaban en su cabello enredado. En ese momento, la puerta volvió a sonar. Era Isabel,
como tantas veces. Entró con paso firme, un rebozo al hombro y un pequeño paquete en las manos. Traía un pan dulce envuelto en servilleta. Sin decir nada, se acercó a Camila, le puso una manta sobre los hombros y acarició su cabeza como si aún fuera la niña de trenzas que corría por la plaza. Isabel me lanzó una mirada. Esa mirada que tantas veces me había sostenido cuando el mundo parecía caerse. Yo asentí, me levanté, caminé hasta la ventana. La abrí de par en par. El aire húmedo de la tormenta entró a raudales, trayendo consigo el aroma intenso a tierra mojada, ese olor que siempre me recuerda a los comienzos y a la esperanza. A lo lejos, entre el estruendo de la lluvia, se escuchaba el eco de tambores y guitarras. El pueblo preparaba la fiesta patronal, como si la vida se empeñara en seguir celebrándose a pesar de todo. Me giré y miré a Camila, que aún lloraba en silencio bajo la manta. «Camila», dije con calma, «yo ya te di mi vida. Cada peso, cada hora, cada sacrificio fue para ti. Pero hay algo que no puedo darte si tú misma no sabes cuidarlo: el respeto. Sin respeto, todo lo demás se pierde». Ella me miró, incapaz de replicar. Asintió apenas entre sollozos. Sus hombros se sacudían, pero no dijo ni una palabra más. Era como si finalmente hubiera entendido lo que antes parecía invisible. Isabel puso su mano en mi hombro cuando yo salí al corredor. «Hiciste lo correcto, Rafael», murmuró. «El amor verdadero no es complacerlo todo. Es enseñar el valor de lo que uno da». Me quedé allí, mirando cómo el agua formaba riachuelos que se escurrían calle abajo. La tormenta empezaba a calmarse, y entre las nubes oscuras apareció la línea plateada de la luna nueva. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Grace. La flama temblaba, proyectando sombras suaves en la pared. «Cumplí tu palabra, amor mío», le susurré. «No dejé que nuestro cariño se convirtiera en indulgencia ciega. La niña aprendió, aunque tarde». El silencio llenó la casa. En el armario colgaba aún el traje azul, intacto, sin estrenar. Lo miré un instante. Un traje nunca usado, pero que se había convertido en símbolo de algo más grande. La dignidad que decidí no perder. La vela se consumía lentamente, y yo, sentado frente al altar, entendí que esa había sido la última lección que podía darle a mi hija. No con gritos ni reproches, sino con la verdad dura y necesaria de la vida.